Bueno, Simón, bienvenido. De verdad es un gusto que estés el día de hoy aquí para mí. Es un honor total que nos vengas a hablar un poco de esta increíble película, El Apocalipsis de San Juan, de verdad. Y quería preguntarte cómo estás, cómo te sientes, cómo van los estrenos, cómo van esas taquillas, qué tal va todo. Muy bien, muy contento con el resultado del estreno ayer en Colombia y Centroamérica. Nos llegaron hoy hace un ratito los resultados muy buenos, superamos a la mayoría a lo que suele ser un estreno, una película cristiana, superamos a todas este año. Incluso a The Chosen, me parece, no hice bien la matemática, pero le empatamos o lo superamos, considerando que a ellos les dieron 109 salas para estrenar, a nosotros nos dieron solo 19, a ellos les dieron un montón de horarios, incluidos horarios en prime time, a nosotros nos dieron los peores horarios posibles. Así que considerando eso, hicimos un resultado excelente, porque como te digo, relativamente casi los mismos resultados que Chosen con todas esas ventajas. Quería hacer una pequeña introducción, Simón, si me lo permites, un poco, un poco personal. Para mí es un gusto que estés aquí porque de esta plataformas y demás de este modo de entrevistas y todo no es algo que acostumbre mucho, pero de aquí Dios nos pone en diferentes caminos, ¿verdad? Así es, sí, sí, Entonces sí. yo un poco la evangelización aquí digitalmente, redes sociales, y la empecé relativamente hace poco, como un año y así, ¿verdad? ¿Cómo Pero creciste muy rápido? sí, debido a, digamos, la sobreinformación y a muchos jóvenes y amigos incluso que me decían sobre la saturación de información que hay, ¿verdad? En redes Es verdad. sociales, decidimos iniciar esta sección, digamos, de entrevistas con personas en diferentes ámbitos, no solo teólogos o sacerdotes religiosas, sino músicos, de literatura y demás, ¿verdad? Y yo Perfecto. desde pequeño, ¿verdad? Que soy un amante del cine total. Yo, sobre todas las cosas, amo el mundo audiovisual, el cine y tantas cosas. Crecí viendo películas de todo tipo, siguiendo directores de Iñárritu, Guillermo del Toro, Kurosawa, y me he llenado por ahí y si te soy sincero, no, no tenía muchas ganas de realizar por aquí, digamos, entrevistas y demás, por todo lo que lleva, ¿verdad? Sí, Pero sí, hace sí. pocos días Dios llega y me pone un director de cine católico como, como diciendo para que seas la primera entrevista. Y de verdad, yo todo lo tengo agendado Y para para... entusiasmarte a ti, porque te digo, es la primera película que hago, tengo 42 años y estudié cine cuando ni bien terminé la escuela y tuve 20 años sin poder dedicarme a eso, simplemente por ser católico y no querer comprometer mis valores. Y hasta que, bueno, la tecnología fue ayudando también, ¿no? Y la providencia me fue empujando a hacer cine, que es lo que siempre me apasionó, igual que tú. Desde chico siempre me gustó el cine, ir al cine a ver pantalla gigante, las películas. Cuando tengo mis directores favoritos, obviamente. No, no nos vamos a poner a hablar de cine porque me parece que se va a extender a 2 horas el programa y tu público nos va a matar. No, pero es que la verdad eso me llamó demasiado la atención. Y es que si te soy sincero, cuando salió la película, jamás, digamos, cuando vi que estaban promocionándola y demás, jamás pensé que iba a entrevistar al director. De hecho, yo compré mis entradas para la próxima semana, el lunes, aquí en Costa Rica, porque, bueno, antes que hablabas un poco de los horarios, aquí no los ajustaron, digamos, para fin de semana. Entonces, Claro, jueves y viernes tenía exámenes de universidad terminando y entonces imposible, hasta el sí. lunes puedo ir y, jamás esperé estar aquí, ¿verdad? Y de hecho fue una oportunidad que salió así, entonces de verdad me alegro mucho que estés aquí y sé que inspiras a cientos de jóvenes igual que yo que son amantes del cine, que aman este mundo a no vender los valores, ¿verdad? Y a llevar Exacto, y un paciencia mensaje. que eventualmente Dios recompensa y soy testigo de ello. Y bueno, para los que no conozcan a Simón, estudiaste en la Universidad de Buenos Aires, ¿verdad? Cine. Así es. Estuve viendo, bueno, fundaste Carabel Film, ¿verdad? Eres el fundador y fuiste el guionista, productor y director, ¿verdad? De esta película.
Así es, bueno, Cara del Films casi que se funda junto con la película. Se fundó unos años antes para difundir y filmar las marchas por la vida aquí en Argentina, que estamos en pleno debate por el aborto. El aborto no existía en Argentina hasta hace pocos años. Lamentablemente hoy es legal. Pero bueno, había, obviamente, imagino que esto pasa en todos lados, estas marchas contra el aborto eran masivas, superaban el número a cualquier marcha y protesta que hubiera en el país, en la historia del país, y no eran cubiertas por los medios televisivos, eran totalmente silenciadas e ignoradas. Entonces ahí surgió la idea de salir a filmarlas nosotros, ¿no? No fui el único, también Faro Films tuvo esa idea, incluso un protagonismo mucho mayor que Carel Films en ese asunto. Pero bueno, mi idea era filmarlas y mostrarlas de una forma épica, que es lo que me gusta a mí, ¿no? Lo más cinematográfico posible. Entonces me compré un dron y practiqué cómo usarlo y filmar con el dron esas marchas. Allí nació Carabel Films como productora y pocos años después, con los encierros de la pandemia, las cuarentenas, me quedé sin trabajo de la noche a la mañana y pude arrancar a escribir el guión de este proyecto del Apocalipsis, que era un proyecto que yo ya venía acariciando hace muchísimos años, pero por mi trabajo, yo tengo una familia, hoy tengo 3 hijos, tenía que mantenerlos, darle de comer, entonces siempre prioridad al trabajo y a sustentar a la familia, no encontraba el tiempo para dedicar. Pero bueno, la providencia, medio a los cachetazos, me sentó a escribir un guión y luego arrancamos a filmar y bueno, 4 años después, porque como verás después, creo que ya con el tráiler te das una idea la cantidad de efectos visuales que tiene y cuando veas la película vas a ver el trabajo inmenso que tiene, por eso demoramos tanto tiempo en filmarla y contando con pocos recursos, con lo cual uno se apoya en el recurso más abundante que tiene, que es el tiempo. Así que bueno, 4 años después estamos con el estreno y como te contaba hace un rato, con muy buen resultado, muy buena respuesta de la gente. Y bueno, con el problema ¿no? De los horarios de salas, porque lo que pasa es que las salas normalmente en esos horarios están vacías y el cine católico, el espectador de cine católico eh, está acostumbrado, sobre todo en Colombia pasa mucho y creo que allí en Costa Rica también y en otros países, tiene como un compromiso, ¿no? Un compromiso con su fe y dice quiero ir a apoyar, entonces hace un esfuerzo extra y va en horarios insólitos, ¿no? A las 3 de la tarde, ¿quién ve una película a las 3 de la tarde? Yo creo que si uno pone El Caballero de la Noche a las 3 de la tarde, la sala queda vacía. Sin embargo, las salas de cine católico a las 3 de la tarde se llenan. Bueno, y ellos quieren cubrir ese hueco que les queda en la sala, ¿no? Que ellos abren tempranito, pero hay que cubrir la sala. Pero imagínate si nos dieran un buen horario, sobre todo una película esta apocalíptica, ¿no? Que tiene tantos efectos visuales, uno ve las gráficas y parece una película salida de Hollywood. Yo creo que si esto tuviera un buen horario, tendría un rendimiento mucho mejor. No piensa toda la gente que va al cine el viernes a la noche como programa y allí mismo decide que ve mirando las carteleras. Lo que nos va a pasar a nosotros es que van a ver nuestra película, van a ir a comprar una entrada y a decir, bueno, vuelva mañana a las 11 de la mañana, porque ahora no la dan a la noche. Entonces, bueno, ahí hay una invitación a todo tu público para que insistan con la sala. Angustia y muerte, el apocalipsis, abunda en estas imágenes. Para el común de la gente, lo apocalíptico se ha vuelto sinónimo de horribles castigos. Una invitación a todo tu público para que insistan con las salas de Cinemark a través de las redes, que quieren buenos horarios para poder ver la película en un horario, porque es una película aparte que trabajamos muchísimo para que sea una película súper entretenida, no solo edificante, sino también entretenida para cualquier público. Entonces, y a eso apuntamos, nos parece mucho más importante, es algo que yo siempre hablaba con mis colegas que nos dedicamos al cine acá en Argentina y somos católicos, o más bien pretendemos dedicarlos al cine porque es tan difícil a veces, el tema ese, ¿no? De hacer películas que no sean solo para católicos ya muy practicantes, sino tratar de hacer películas sin ceder en los principios, pero hacerles un tratamiento que atraiga a todos los públicos, ¿no? Entonces, si tenemos un buen mensaje, hacer la película de forma que ese mensaje le llegue a todo el mundo. Que quizá un protestante vaya a verla porque le gustó mucho el cartel, le gustaron los efectos, y después se va a llevar un mensaje católico en su casa. Que el ateo vaya también porque quería ver una película así medio de terror quizá,
y con los efectos, y te gustan lo mismo que me gusta a mí, que son los efectos en el cine, ¿no? Los meteoritos que van a caer a la Tierra, todas esas cuestiones que aparecen en el Apocalipsis, pero con un sentido teológico muy fuerte y que invitan a la reflexión, ¿no? No simplemente un pasar al rato como sería ese tipo de películas que vienen de Hollywood. Entonces, bueno, ese sentido de trabajar mucho para hacer una película que atraiga a todo tipo de públicos, para que el mensaje llegue a todo tipo de públicos, especialmente a aquellos que necesitan de conversión, que necesitan de entender un poco más cómo son las cosas, de abrir los ojos. Y bueno, si nos ponen en un horario así de las 3 de la tarde, no solo dificulta para que sí es católico, que normalmente a esa hora está trabajando, tendría que, no sé, escaparse del trabajo para, que no lo haría un buen católico, un buen católico no hace trampas. Entonces, al final se está perdiendo llegar a toda esta gente que se podría conquistar y ganar corazones, es una pena. Pero bueno, por eso la invitación a insistir en las redes, que esto sabemos, nos consta que las salas de cine prestan mucha atención a lo que dicen en sus redes y son como el termómetro de su público para ellos. Si en las redes la gente, un buen número de gente les insiste que quieren la película a las 9 de la noche, van a poner la película a las 9 de la noche, porque ellos quieren dejar contento a su público, quieren hacer un buen negocio, pero bueno, lamentablemente están formateados con pensar que el cine católico no es un buen negocio, entonces nos dan las obras, el horario que sobra, que nadie quiere, que nunca nadie va al cine, en total los católicos por compromiso cristiano van a ir. Bueno, eso hay que trabajar mucho para cambiarlo y el trabajo empieza por el espectador, insistiendo en que abran mejores horarios y después yendo, si nos dan esos buenos horarios, yendo obviamente a demostrar que el cine católico puede ser rentable y que es un buen negocio y que puede competir contra las películas llenas de ideología que vende Hollywood. No, y estuve viendo un poco, digamos, los trabajos que has realizado. Creo que hay un cortometraje que se llama Sobrevivientes, ¿verdad? Que Sí, hiciste sí, por sí, sí. ahí. Por No ahí sé lo... cómo lo encontraste, no tenías que encontrar. No, Bueno, no, eso fue mis inicios. Yo fanático de Terminator 2, la película con Arnold Schwarzenegger. Creo que es la película que más me gusta de Hollywood, sobre todo por los efectos visuales, ¿no? Y también porque es un tema apocalíptico, es el apocalipsis falso de Hollywood, que a mí siempre me atrajo y me llamaba la atención. Y por ese apocalipsis, y siendo católico, la curiosidad de qué dice el verdadero apocalipsis es que descubrí el verdadero apocalipsis y me entusiasmó tanto más que las otras películas que yo venía viendo, que quise hacer una película mostrando el verdadero apocalipsis y no el apocalipsis que vende Hollywood. pero es un La verdad, poco eso, las historias curiosas, ¿verdad? Digamos, de la vida de Dios, cómo va preparando un poco como el camino, tal ¿verdad? Por cual, ahí. tal Hay cual. varios, Sí, la esencia que, digamos, le hace el cortometraje a la hora de que estaba viendo esta otra película es un poco como referente, ese misterio y todo. De hecho, la escena del inicio con la caminata y demás, ¿verdad? Entonces me pareció bastante ese lo interesante. hice hace como 20 años, así que imagínate, fue el último cortometraje que hice antes de hacer esta película. No, pero Mi, está... el chiquito que aparece caminando, el protagonista, date la idea que tiene 25 años y está en el ejército. No, y entonces de la señora que aparece también ya me imagino que algunos años por ahí debe de tener. La señora de mi madre tiene sí, casi 75 años, así que Ah, imagínate. no, pero así se comienza, ¿verdad? Y Sí, 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 sí. si te decían ahora, ¿verdad? De que estás en varios países y estrenando y tu obra, Jamás lo hubiera soñado, ni siquiera cuando arrancase el Apocalipsis, no pensaba hacerlo en cines, porque yo pensaba, a ver, es una película eh, que al mundo secular no le va a interesar, al mundo mundano, ¿no? Una película que transmite valores religiosos, no me la van a quedar errar, que sobre todo es una película muy fuerte contra las ideologías. Entonces yo digo, esta gente que vive de las ideologías, ¿no? Del cine Hollywood, que es pura ideología, no va a querer agarrar mi película. Y pienso, y bueno, la otra alternativa son las distribuidoras de cine católico. Y digo, también es polémica desde el punto de vista católico, ¿no? Porque hay mucha denuncia, hay denuncia contra el modernismo, contra el progresismo. Digo, quizá también es polémica por ese lado, no me la van a querer agarrar. Digo. Descarto el cine, me olvido del cine, no va a salir en cine.
Y bueno, por providencia apareció esta distribuidora católica de películas católicas en Colombia, que es la película que la ha llevado hasta allí, a tu país, eh, que se la jugaron y pusieron las manos en el fuego por esta película y han hecho un trabajo fenomenal el último año. Venimos trabajando para llegar al cines hace más de un año. Y bueno, y llegó al cine, pero como te digo, providencia pura y muy contra mis deseos y mis planes. Yo nunca lo planifiqué. De hecho, fue una de las opciones que de entrada descarté y anulé y saqué del plan. Yo por motu propio dije, esto al plan, el cine no, fuera del plan. Y mi plan todo fue planificado sin llegar al cine. Pero acá estamos con ya estrenados en salas de cine y, como te decía, con muy buen resultado. No, y por aquí te teníamos algunas preguntas cortas, tal vez que nos puedas contestar, como para las personas que están por aquí. Te queríamos preguntar cuál es el mensaje principal que quiere dejar la película, digamos, a todos los espectadores que cuando vayamos al cine, ¿con qué mensaje quieres que salgamos los espectadores? Esperanza. Yo creo que el mensaje principal y que aparte me han transmitido todos los que la vieron es que salen llenos de esperanza y de consuelo. El mundo en que vivimos, creo que todos vemos que es un mundo en caos, en crisis, no solo desde el punto de vista social, político, económico, sino también desde el punto de vista religioso. Hay mucho caos, mucha confusión, todo eso genera mucha angustia. A veces las personas piensan que el apocalipsis, ver una película de apocalipsis, les va a dar más angustia a todo esto que ya sienten, pero todo lo contrario, lo que hace es ponerle orden a todo este caos, la película del Apocalipsis, y atraer esperanza y consuelo, ¿no? La esperanza porque lo que hace es mostrar que todo este caos, la película demuestra con toda claridad que todo el caos que vivimos hoy actualmente es simplemente un signo de la segunda venida y del triunfo de nuestro Señor. Entonces, claramente es un mensaje de esperanza, y también es un llamado a la conversión, porque viendo uno dónde está parado en el tiempo, viendo que la segunda venida de nuestro Señor no es una fantasía o una fábula, sino que es una realidad, que es un dogma de fe de la Iglesia Católica, uno no puede no plantearse cómo está su vida y tratar de enmendar lo que haya que enmendar, mejorar lo que haya que mejorar. Y creo que tiene esa doble mensaje, ¿no? Y doble intención. Un llamado a la conversión, por un lado, para quien necesita convertirse, que somos todos, cada cual según su estado, y un mensaje de esperanza y consuelo. Y digamos, ¿qué te motiva, qué motiva a Simón a hacer una película sobre uno de los temas más complejos y el último libro de la Biblia, ¿verdad? Sin duda, el más desafiante, yo creo, de las películas que se podrían hacer de algún libro de Demasiado, la Biblia. demasiado efecto visual tiene. San Juan me la quiso complicar cuando escribió la profecía del Apocalipsis. ¿Y qué te Eh, motiva a hablar del apocalipsis, digamos, en estos Bien, momentos? personalmente está como decías vos, que Dios nos viene preparando de mucho antes del momento en que nos pide que actuemos, ya nos viene preparando toda nuestra vida. Y por alguna razón, como te decía hace un rato, yo siempre fui súper fanático de cine Hollywood, especialmente el cine apocalíptico, de los efectos visuales. Y el apocalipsis lo tiene que hacer una película que sea fanático de los efectos visuales y que sea fanático del apocalipsis, ¿no? De la temática, de cómo va a terminar el mundo, cómo va a terminar la humanidad. Y eso me llevó por curiosidad, viendo las películas, como te decía hace un ratito, a investigar el apocalipsis verdadero. Y cuando descubrí el apocalipsis verdadero de la mano del padre Leonardo Castellani, que fue un sacerdote, escritor, teólogo y filósofo argentino, realmente una mente brillante, que estudió casi toda su vida el apocalipsis, desde los santos padres, pasando por los santos que interpretaban el Apocalipsis en la Iglesia Católica, incluso leyendo interpretaciones protestantes, como para contrastar todo, sacar lo mejor, siempre siendo fiel a la doctrina de la Iglesia y siempre siguiendo la línea de los santos padres, ¿no? Que son los que marcan la primer pauta de cómo debe interpretarse la Escritura. Entonces, me quedé impresionado ante la actualidad del Apocalipsis. Yo no me hubiera imaginado nunca que estuviéramos viviendo, que ya gran parte del Apocalipsis estuviera cumplido, que estuviéramos viviendo al menos en el comienzo del fin de los tiempos.
uno no puede saber cuánto van a durar los fines de los tiempos, no puede saber el día y la hora en que va a llegar nuestro Señor Jesucristo, pero el Apocalipsis y el mismo Jesucristo en Mateo 24 nos da toda una serie de señales y nos manda a Jesucristo mismo a mirar esas señales para saber si el tiempo está próximo, ¿no? Entonces, uno como cristiano está obligado a ver esas señales y surge esta intención, ¿no? De ayudar a esta obligación cristiana que tenemos, este mandato de Cristo de escudriñar, perdón, los signos de los tiempos para saber si ya se acerca el fin de los tiempos o no. Entonces, bueno, el Apocalipsis nace como la idea de una herramienta para todo el mundo, para que no tengan que leer todos los libros que leí yo, quien quiera, obviamente, también mi intención es difundir la obra del padre Castellani, entonces necesariamente quienes ven la película terminan queriendo saber más de qué escribió el padre Castellani por la claridad y lo acertado de su interpretación. Entonces, bueno, nace con esa intención la película, explicar el Apocalipsis de una forma clara y contundente, porque a mí me pasaba que cuando leí la interpretación del padre Castellani y empecé a leerla y estudiarla en distintos libros que él tiene sobre el tema, yo quería explicarlo y la verdad es que no lograba transmitir lo mismo que transmitía el padre Castellani. Yo terminaba quedando como un loco histérico, apocalíptico y conspiranoico, y esto hace muchos años, ¿no? Mucho antes de la pandemia. Pero bueno, la providencia quiso que, llegada la pandemia, también muchos corazones se abrieran mucho más a recibir este tipo de mensaje. Incluso en los medios seculares se empieza a hablar del nuevo orden mundial, de la Agenda 2030, que si yo hablaba hace 15 años de la Agenda 2030, se me reían en la cara. Hoy uno puede hablar abiertamente de la Agenda 2030 y todo el mundo sabe que está hablando. Entonces creo que el momento no lo elegí yo, el momento de estreno, lo eligió Dios. Y te cuento una curiosidad que descubrimos ayer. Mi socia me manda una captura de pantalla del estreno anunciado de La Pasión de Cristo, la resurrección de Cristo, de Mel Gibson, que sale el año que viene y estrena exactamente igual que nosotros el 18 de abril. Y se anunció ayer 18 de abril, entonces para nosotros eso fue una especie de guiño de la providencia, como diciendo, no están estrenando, y nosotros le elegimos a la fecha, no es que elegimos 18 de abril por algo, simplemente fue el lugar que se abrió, queríamos, y el momento en que sabíamos que llevábamos con la película terminada, nada más. Y bueno, tenemos ese guiño de golpe como diciendo, no es casual que haya sido el 18 de abril, la fecha la elegí yo, nosotros lo leemos así, ¿no? Ese pequeño guiño de la providencia. No, y es que, como te decía, ¿verdad? Una vez decían que no hay casualidades, hay diosidades, ¿verdad? Y al final Exacto, es un no poco lo existen mismo las que te casualidades. comentaba. Yo, de la verdad, no soy bueno haciendo entrevistas ni hablando, y lo que menos quería es realizar entrevistas, ¿verdad? Y Dios me No, pone, venís muy bien, así que me pone un director y entonces como que todo va ahí acoplándose, ¿verdad? Y es que al final... pareciera que Dios quiere que hagas entrevistas. Era tu vocación finalmente. Y es que al final, digamos, bueno, yo desde pequeño lo que más me ha apasionado del cine es que tiene la capacidad de explicar temas súper complejos, ¿verdad? Y transmitirlos. Y a veces no es necesario guiones, sino, o sea, hay películas que ves, te transmiten lo que el director quiso, ¿verdad? Entonces tiene Exacto, como un poco esa capacidad tal vez de explicar más a fondo con ciertas escenas que tal vez eras lo que intentabas contarle a ciertas personas, ¿verdad? Y así entonces es. de ahí nace, digamos, una pregunta de las escenas de la película, ¿verdad? ¿Cuál es el momento más, o si tienes algún momento especial para ti, algo que significó algo importante, o no sé, como si lograste realizar aquella primera escena que te imaginaste, porque vi que el guión lo tenías hace como 10 15 años, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, en realidad la idea y el conocimiento, yo ya venía estudiando de padre Castellani hace como 10 o 15 años, que fue cuando me topé por primera vez con sus libros. Pero el guión en sí lo empecé a escribir tras los encierros, en las cuarentenas de la pandemia. Este, pero no, la verdad que sí, muchas cosas salen como uno las había planificado, pero muchísimas cosas
salen mejor de lo que uno las había planificado. Y te cuento una anécdota que a mí me divierte mucho por ahí, al público no, pero cuando filmamos al tercer jinete del Apocalipsis, que es el jinete del caballo negro, que el Apocalipsis cuenta que es una persona que viene con una balanza antigua, ¿no? Si esto se escribió en la antigüedad, uno enseguida piensa en una balanza antigua. Yo para las imágenes del Apocalipsis siempre busqué arte apocalíptico antiguo, por eso todas las representaciones, si bien se refieren a hechos futuros, vas a ver a los actores están todos vestidos como medievales, ¿no? Siempre el look es medieval y esto se debe a una decisión artística que era eso, representarlo igual que lo representaban en el arte medieval, el Apocalipsis. Porque aparte me parecía que si yo me representaba con la gente vestida, no sé, con una chaqueta de Adidas o algo, íbamos a caer una cosa medio cómica. Entonces decidí mantenerme con el estilo y lo mismo con la iluminación, ¿no? Tratar de hacer una iluminación barroca en general, siguiendo la idea esta de la pintura del arte sacro que ha dibujado el Apocalipsis y tratando de representarlo lo más parecido y fiel posible a los grandes que lo han pintado. Pero bueno, volviendo a lo del caballo negro, cuando a mí me llevan a elegir el caballo que va a usar el actor, según la interpretación de la tradición, el tercer jinete, el caballo negro, representa el hambre. Entonces yo había caracterizado al actor como una persona medio desnutrida, hambrienta, una persona pobre, cubierta en harapos, sucia y débil, ¿no? Como se movía todo débil, ahí habíamos arreglado al actor, una serie de movimientos y gestos, parecía que estaba muy hambriento y sufrido el personaje. Eh, y cuando me llevaron a ver los caballos, yo vi, no sé, más de 50 caballos que me dieron para elegir, y yo tenía que elegir por color, obviamente, y de golpe vi un caballo negro impresionante, muy brioso, fuerte, digno de la película de Corcel Negro, y elegí ese, obviamente, un caballo espectacular, y yo ya me imaginaba qué lindo se va a ver ese caballo en cámara, qué valor le va a dar a la producción semejante caballo. Y cuando lo llevamos al lugar donde teníamos que filmar, que era unas 3 horas del lugar donde estábamos alojados, en medio de la nada, en el medio de los médanos de arena, decía el desierto del Sahara, estamos preparando la toma, yo por un lado con la cámara, con mi asistente, viendo por dónde va a entrar el caballo con el jinete en la primera toma, y arriba del médano, que era donde iba a empezar a circular el caballo, estaban preparando al actor. Y en cuanto lo suben al caballo, el caballo se para en dos patas, tira al actor, yo me doy vuelta así para ver qué pasa, porque veía mucho movimiento por el rabillo del ojo. Veo al jinete rodando por la barranca del médano, y al caballo a unos 20 metros corriendo a toda velocidad hacia el horizonte. El caballo desapareció, no pudimos filmar esa escena, tuvimos que filmar al día siguiente, usar otro caballo, y usamos un caballo, claro, después de esa experiencia ya el jinete no se animaba a subirse un caballo. Entonces tuvimos que buscar un caballo cansado, viejo, y quedó mucho mejor porque era el hambre. Entonces, son cosas que uno por ahí planificó algo nada que ver y hubiera quedado ridícula la escena con el caballo que había elegido yo. Fue un caballo muy energético, muy lindo, muy grande, y con este hombre cubierto de harapos, que supuestamente era una persona como pobre y hambrienta, iba a quedar completamente ridículo arriba de semejante caballo. Y al final quedó arriba de un caballo viejo y cansado, que camina medio arrastrando los pies y quedó espectacular. No, y Y es que, no era lo que había planificado ni cerca. no, y es que al final casi siempre nunca sale, ¿verdad? Muchas de las cosas que uno planifica, pero es Sí, curioso que sí, al sí. final dices, eso está mucho mejor de lo que yo Y así imaginaba. tengo la mitad de la película de anécdotas, pero no quiero cansarlo. No, y bueno, te quería dar la última pregunta, ¿verdad? Digamos, ¿cómo, es tal vez una pregunta personal, digamos, mía, cómo se logra transmitir a un equipo de producción, actores, no sé si varias gente debutaba o demás, ¿verdad? Esta idea que tenías del apocalipsis, digamos, basada en el libro del padre Castellani, ¿verdad? Del, del apocalipsis de San Juan y tantas cosas, ¿verdad? ¿Cómo logras toda esta información que habías acumulado, ¿verdad? De libros, informes, etcétera, transmitirla a todo el equipo para que al final
la película transmita el mensaje que esperabas y no sé si lo lograste con el resultado final que Yo creo que sentiste. sí, lo logré con creces. Eh, Tuvo una ventaja que al tiempo es una desventaja, de la cual yo me quejé mucho y le reclamé mucho a Dios. Y después en retrospectiva, y siguiendo tu pregunta, veo que, bueno, son cosas de la providencia, ¿no? La verdad que soy muy malo dirigiendo equipos. Elijo siempre los peores equipos, sin fondos. Uno termina recurriendo mucho a voluntarios que tienen muy buena voluntad pero no tienen experiencia, no saben hacer bien las cosas porque no se dedican a eso, quizás están tratando de ayudar nomás. Pero bueno, contando con pocos recursos, lo que pasó es que la gran mayoría de las tareas recayó sobre mí, ¿no? No solo soy el director, productor y guionista, sino que también soy el realizador de los efectos visuales. Este, He llegado hasta maquillar, que es una idea del set. He participado en la confección de los vestuarios, lo edité yo, la música la compaginé yo, lo mismo que los efectos de sonido, la gran mayoría los compaginé yo y la masterización final la hice yo, con la ventaja de que, claro, esto hace 20 años no lo podría haber hecho, porque la tecnología, todas las herramientas necesarias para hacer esto eran muy caras y también mucho más difíciles de usar. Hoy también tenemos cuento y me apoyo muchísimo en lo que son tutoriales, ¿no? Que hay en internet, está lleno de tutoriales. Por ejemplo, para la escena de las langostas, que quería que se vea bien realista, ¿no? La plaga de las langostas que habla del apocalipsis. Entonces, tenemos una escena donde aparece San Juan parado frente a un cráter que abrió la estrella que cayó del cielo y abrió una puerta al abismo, dice, y que allí salió un humo grande y del humo salieron una plaga de langostas. Eso dice el texto y eso es lo que mostramos. Y para esa escena tuve que aprender a través de un tutorial, tuve que descargarme un programa que se llama Blender, que es un programa gratuito de 3D, que lo usan los más profesionales, lo usa Hollywood y es un programa gratuito. Y siguiendo el tutorial aprendí a hacer 3D, ¿no? Para esta escena. Pude hacer las langostas y la plaga de langostas. Y así muchas cosas, con lo cual la comunicación quizá inicial no era tan necesaria de transmitir qué quiero de concepto, pero bueno, las veces que sí me hizo falta, uno se vale mucho de referencias, ¿no? Que a uno le sirven, por ejemplo, para el jinete del caballo pálido que se llama La Muerte, usé mucho de referencias las escenas del Señor de los Anillos cuando este jinete, el Nazgûl, sigue a los hobbits en un bosque de noche. Entonces, visualmente es bastante parecido, ¿no? Tiene una iluminación parecida. Es que el mismo Señor de los Anillos yo descubrí haciendo esta película que Tolkien se inspiró muchísimo en el Apocalipsis para describir sus escenas. Y ¿cómo se llama? El director Peter Jackson, que es el director de los Señor de los Anillos, cuando yo me puse a estudiar el arte apocalíptico, descubrí que también él se había apoyado muchísimo y que esto no lo dice en ningún lado. Yo lo vi porque digo, este cuadro es la escena de cuando ¿cómo se llama? Gandalf aparece galopando con el sol detrás. Es la descripción exacta de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que habla de que Jesucristo va a volver en un caballo blanco, galopando con el sol detrás, bajando de las nubes, ¿no? Cuando uno lee esa escena y piensa, que también soy fan del Señor de los Anillos, y piensa en las tomas que usó Peter Jackson, uno dice claramente bebió mucho Tolkien y el director del Apocalipsis para el Señor de los Anillos. Y uno hace lo mismo, ¿no? Y se vale de esas imágenes para decir, bueno, mira, quiero lograr una escena parecida así, pero bueno, adaptada al guión y bueno, y se va viendo de qué forma se va ejecutando la escena para lograrlo lo mejor posible. No, no, y de verdad que te admiro porque prácticamente de llevar a la ejecución todo, ¿verdad? Es complicado y mucha presión y demás, ¿verdad? Sí, Pero sobre todo, bueno, la presión al final la tenía porque yo ya no me había quedado sin trabajo con la pandemia, así que medio como que Dios me acorraló a hacer esto, ¿no? No tenía escapatoria. Era terminarlo porque si no era ya todo tiempo perdido, ¿no? Lo que había avanzado durante los encierros.
Así que, y yo necesito un poco eso y es lo que le rezo también a nuestro Señor, que medio me lleve a las patadas porque soy muy débil de voluntad y necesito que me lleve de los pelos muchas veces. Y en el momento quizá me quejo, pero después le doy gracias y le pido perdón por haberme quejado. Pero bueno, así soy yo. Hay gente que por ahí es más organizada y tiene mejor voluntad y seguramente puede hacer cosas mucho mejores. No, no, y es que yo soy igual, soy súper impaciente. Recuerdo cuando varias veces tal vez que he llegado a utilizar Blender o demás, los tutoriales, recuerdo que siempre salía con dolor de cabeza. Es que es un proceso tan lento, ¿verdad? Y No, yo soy sí, súper sí, sí, sí. impaciente. Bueno, yo Entonces, tengo la ventaja ahí que soy muy obsesivo al mismo tiempo. Entonces, una vez que lo arranco, tiene que quedar perfecto. Y si no queda perfecto, no paro. Entonces, de las langostas, por ejemplo, que terminan siendo 4 o 5 tomas distintas, distintos ángulos, creo que me llevó como un mes hacerlo. Y terminan siendo, si uno lo ve en video, terminan siendo unos 15 segundos. Y así todo. oye, es que a mí me pasa igual, digamos, cuando estaba preparando todo para la entrevista, lo probé, la cámara súper bien, el micrófono, y ahora que ya me voy a meter, todo falla, ya el micrófono, y como 3 veces se ha quedado pegado, pero di, lo importante es llevarlo, ¿verdad? Di, uno al Así final se es. queja, pero di, yo creo que Dios lo conoce a uno, ¿verdad? Mejor que Totalmente, nadie, ¿verdad? totalmente. Son trabas que pone Dios para que nosotros veamos que sin Él nada se puede y que al final es todo obra suya y somos apenas unos rústicos instrumentos. No, y al final lo peor es que somos latinos y casi siempre hablamos de más, ¿verdad? Entonces Eso, inevitable, está en la sangre. se nos suelta la lengua, entonces, Sí, de sí, 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 sí. pero bueno, Simón, más bien agradecerte y quería dejarte un mensaje para lo último, ¿verdad? Hace pocos días estaba viendo un documental, digamos, del cine coreano y me pareció muy interesante ver cómo antes ellos no tenían prácticamente directores, ¿verdad? Y Sí. al final se forma un grupo, creo que se llamaba como La Puerta Amarilla, no recuerdo bien, varios amigos y se atreven a hacer cine, ¿verdad? Y eso hace un impulso a un montón de cineastas jóvenes que después llegan y ya se va creciendo masivamente, ¿verdad? Y por ahora hay películas coreanas ahí por todo lado. Y no sé Y que por qué son muy buenas. se me vino a la imagen un poco lo que estás haciendo, ¿verdad? Que tomaste la iniciativa y con valentía a hacer películas católicas que valgan la pena, ¿verdad? Y esto me imagino que es el primer paso para que muchas personas que somos amantes del cine y nos impulsemos, ¿verdad? Y lo Y tomemos. espero que sí, totalmente. Yo espero que así sea. Eh, Hay algo que se está generando en el mundo del cine y audiovisual, que es que Hollywood está tan empecinado en meter ideología que está haciendo malas películas. Hace 10 años que no sale una buena película de Hollywood, salvo alguna honrosa excepción, que parece ser más un error de Hollywood que otra cosa. No hay buenas películas, la gente está cansada de ver el cine Hollywood porque es aburrido, es malo, a ver, tienen buena calidad visual, ¿no? Son puro fuego artificial, tienen buenos efectos, pero de contenido es un cine completamente hueco. No era así cuando yo era chico, era un cine más entretenido, que ellos contaban historias, sí, era inmoral, siempre fue inmoral, siempre no, pero desde la década del 60 en adelante es un cine inmoral en general, pero al menos contaban historias nuevas, contaban historias interesantes. Hoy ni siquiera eso, es solo ideología y pareciera que ni siquiera escriben guiones. Ellos le dicen a la inteligencia artificial, hazme un guión para llevar esta ideología, mensaje esta ideología. ¿Eh? Y eso genera una insatisfacción en el público que busca llenar esa necesidad que tiene en otro lado y en otros productos. Por eso también surge este cine coreano que decís vos, que antes se quedaba de Corea y no era inexportable, porque voy a decir algo que algunos se van a enojar y decir que es racista, pero la realidad es que cuando nosotros vemos cine oriental, nos cuesta mucho hasta distinguir las caras, porque no estamos acostumbrados. Imagino que a ellos les pasa lo mismo si ven cine nuestro, ¿no? Les debe costar distinguir las caras porque tampoco están acostumbrados a ese tipo de rasgos. Entonces, pero sin embargo, ese cine ahora empieza a entrar a nuestras pantallas, el cine, incluso cine ruso, que es tan distinto. Yo veo también cine chino, tienen cosas muy buenas. Cine indio también está penetrando mucho, pero porque Hollywood que durante décadas
tenía acaparado el mercado, está fallando ahora en darle al público lo que quiere. Entonces los católicos tenemos que aprovechar también, ¿no? No dejar todo en manos de- de los orientales. Hay que aprovechar ese hueco, porque si no vamos a terminar todos budistas también, ¿no? Porque se va a ir Hollywood, va a venir Oriente y nos va a traer su ideología y sus valores, ¿no? Entonces es fundamental que los católicos apoyen el cine católico, los empresarios católicos empiezan a invertir en cine católico y hago la diferencia, no un cine católico para católicos, sino un cine católico para evangelizar, ¿no? Que aproveche la técnica y lo maravilloso que es el cine, la capacidad que tiene de atraer audiencias para llevar un buen mensaje. No contentarse con simplemente hacer la historia no sé, de alguna aparición y que le interesa solamente al que ya conoce esa aparición. Es importante hacer un cine que apele a todos los públicos, me parece. Pero obviamente sin, ojo, no quiero confundir, sin transar con los valores y sin diluir la verdad, ¿no? Porque a veces creemos que apuntar a un público general es diluir la verdad. Y no me refiero a eso, digo, la verdad fuerte y dura, que duela si tiene que doler, eh, pero buscando la forma de que al mismo tiempo sea llevarla de una forma atractiva, ¿no? Tiene que ser bueno, verdadero, pero también bello. No sirve con solo bueno y verdadero, tiene que ser bello también. Es bueno, bello y verdadero. Es que, aparte de eso, digamos, tanta sobreinformación, ¿verdad? Que tenemos y todo está totalmente sobresaturado aquí, entonces de traer estos pequeños espacios que al final le inspiran a muchos, ¿verdad? Y yo puse, por ejemplo, este ejemplo de Corea porque me pareció curioso que de un grupo de personas que se atreviera a hacerlo, te trajo como consecuencia a otro grupo de personas. Y entonces siento que el que hagas esto, digamos, que pongas el esfuerzo para hacer esto, tarde o temprano va a traer los frutos, ¿verdad? Digamos, de no solo que sea un éxito, ¿verdad? Porque es tu obra, creo que la primera película, ¿verdad? Que estrenas. Y Sí, esto va de experiencia para muchísimos más, pero también para otras personas que están observando, ¿verdad? Porque constantemente, aunque no nos parezca, muchos están ahí observando lo que hacen otros, ¿verdad? Para tomar como sí, 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 sí. inspiración y motivarse. Y entonces, no, y agradecerte. Tal vez no sé si quieres dejar un último mensaje para los Invi- católicos que estén por aquí y por qué deberían ir a las salas del cine a ver esta increíble película. Bueno, por un lado deberían ir, por lo que yo decía al principio, que está bueno que apoyen el cine católico para que haya más cine católico. Por otro lado, porque creo que les va a impactar mucho la película, es una película que no deja indiferente al espectador, los va a invitar a la reflexión, al mismo tiempo los va a entretener muchísimo, porque es una película con muchos efectos visuales, con muy buena música, muchos efectos sonoros también, y pensada y con excelentes actuaciones, ¿no? El actor que hace San Juan aquí en Argentina es un gran actor. Después hay otros personajes más que aparecen en Apocalipsis, el ángel que trae el librito abierto, los dos testigos, y realmente creo que hemos puesto toda la energía en que sea una película bella, aparte de buena y verdadera, y entretenida, ¿no? Que uno pueda verla comiendo palomita de maíz. Esa fue la intención de cómo hacer la película. Y creo que la van a disfrutar mucho. Y por otro lado, les pido este favor, ¿no? Que creo que es de beneficio para todos, que es el invadir las redes sociales de las salas de cine, que si están en un país que todavía no llegó la película, si ustedes pueden molestarlos y pedirles, queremos que esté esta película en el cine, la queremos ir a ver, y eso ya para nosotros, cuando lleguemos a ese país a negociar con esa sala de cine, nos facilita mucho porque ellos ya estaban esperando la película y ya saben que hay interés de su público, entonces es importantísimo. Y lo mismo para los horarios, ¿no? Pedir buenos horarios, cómo puede ser que no esté esta película, El Apocalipsis, un viernes a las 9 de la noche, yo quería ir con toda mi familia a hacer un programa y no puedo porque no está. Bueno, ese tipo de reclamos nos consta que a ellos les pesa y que los tienen en cuenta. Entonces, si son muchos los que reclaman, ayudan también al cine católico, es una forma de ayudar a este apostolado audiovisual que hacemos
los realizadores católicos. Y bueno, por último, obviamente, cuando la vean y les guste, esfuerzo en recomendarla y tratar de que vaya más gente al cine a verla. No, y agradecerte este espacio, de verdad, por todo. Ahora al final hasta la cámara se me descargó, pero todo bien al final. Bueno, ¿sabes qué me pasó en una de las primeras entrevistas que hice para el lanzamiento de la película? También con un sacerdote muy conocido que tiene como 300.000 seguidores en YouTube. Y a los 5 minutos de empezar la entrevista se me apagó la cámara, se había acabado la batería y no tenía la batería de repuesto a mano. Así que terminamos con la webcam de de la computadora la entrevista. Son No, cosas que no, nos pasan. pero de verdad agradecerte y bueno, desde aquí, desde Costa Rica, vamos a hacer todos los esfuerzos, ¿verdad? Para que la película ojalá continúe, más Bueno, fechas. muy bien. Y muchas gracias a vos, Isaac, también, y ánimos en tu apostolado, que es muy bueno, y ya Dios te irá llevando, como a mí, de los pelos a donde Él quiera, si vos estás dispuesto. Sí, sí, no, no, y agradecerte y ojalá vernos en el futuro y que disfrutes estos días y el éxito, ¿verdad? Que está teniendo la película y ojalá venga lo mejor y dé sus frutos y gracias y que ojalá todo salga muy bien estos días. Gracias a ti, Isaac, un gustazo estar en tu programa. Ah, igual, muchas gracias. Ahí nos estamos viendo. Chao. Bye, bye.